Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta charla breve sobre representación arquitectónica que va a tener un poquito de juego con lo que es por ahí la perspectiva, el croquis y demás, pero está centrada más que nada en la fotografía. Me acompaña Ale Sosa y vamos a tratar de ser consistentes y breves como para poder explicarles o mostrarles un poco las posibilidades de la representación desde la fotografía. Bueno, ¿qué tienen de común la fotografía con la perspectiva? Bueno, básicamente la perspectiva en cuanto a lo que es la palabra abstracta es un punto de vista y es lo que comparte con la cámara, ¿no? Uno cuando saca una foto está seleccionando un punto de vista y está capturando esa imagen en relación a lo que uno está queriendo transmitir o lo que uno está viendo con la cámara. Cuando uno genera un croquis, una perspectiva, un dibujo perspectivo, tiene que tomar ciertas decisiones en cuanto a lo que es la estructura base de ese dibujo y tienen que ver con la línea horizonte, el punto de vista, un cierto observador, porque en el fondo lo que está tratando de generar es un espacio en una suerte de tercera dimensión eh, virtual que está dibujando a través de líneas y que sería casi como una abstracción de lo que puede ser una fotografía. Si tomamos a una fotografía como tal y queremos mostrar algo determinado, la diferencia me parece que cuando uno toma con la cámara una foto, está agregando un montón de información que en realidad está en el lugar, que está en el espacio que uno está fotografiando y que no necesariamente tiene que ver con la intención que uno tiene a la hora de mostrar lo que está mostrando. O sea, está la intencionalidad desde el poner el punto de vista y preparar la toma, pero también está este extra que nos da la realidad capturada por una cámara de fotos de que hay un montón de cosas que por ahí si uno tuviera que sentarse y dibujarlas, no las dibujaría. Uno naturalmente cuando se sienta y dibuja una perspectiva, un croquis, está imaginándose, tratando de mostrar, transmitir un espacio, un lugar, una situación, pero por ahí obvia y deja de lado un montón de detalles que por ahí en una foto sí salen. Entonces, eso siempre es algo a tener en cuenta cuando uno está fotografiando algo, que más allá de lo que uno intenta fotografiar, siempre está también todo esto que viene acarreado con la toma fotográfica, que es el contexto y lo que hay además de la imagen que uno quiere mostrar. Bueno, Igual sí. también te agrego que hay cosas que por ahí se entienden como tácitas y no lo son, y eso está bueno como entenderlo. Una fotografía, por ejemplo, si hablamos del tiempo, una fotografía toma un segundo y una perspectiva o un dibujo perspectivo o un croquis, digamos, puede tardar lo que uno desee. Puede ser un dibujo muy rápido de 3 minutos o puede ser un dibujo muy trabajoso hasta de varios días. Entonces, en ambos, esto que decía Luis, de que aparecen un montón de elementos, probablemente si yo quiero hacer una representación que me va a tomar 3 días dibujarlo, hay un montón de elementos que no son reales, digamos. O sea, voy a tener que manejar constante, no sé, quiero que la representación sea de día. Y bueno, si me lleva 3 días, no todos los días son iguales, digamos. Hay como un montón de otras variables que están, pero hay que hacer el esfuerzo de leerlas. Y lo mismo a la inversa. Yo saco la fotografía en un segundo, pero ¿cuándo la saco? ¿La saco con una iluminación? ¿La saco a la mañana? ¿La saco a la noche? ¿La saco a la tarde? ¿La saco un día de sol? ¿La saco un día que no hay sol? Entonces hay cuestiones que no nos vienen dadas, que no están dichas, o sea, no, están en la imagen que uno puede interpretar, pero justamente lo rico es tener la capacidad de mirar esos detalles que no son menores porque hacen a la idea de lo que uno quiere conseguir con ese material que va a producir. Puede ser que el croquis que haga sea el material para luego proyectar, o la fotografía sea una fotografía que uno hace para, de vuelta, tomar material del contexto para proyectar o lo que sea. Entonces esa lectura y esa producción de esa fotografía o de esa perspectiva, si bien tienen muchísimas cosas en común,
tienen también detalles que uno puede manipular. Y esa idea de manipulación libre, pero consciente y activa, me parece que es muy importante tratar de todo el tiempo mirar, interpretar, tanto en algo hecho o en algo que tenemos que hacer. Digo, cuando yo me pongo a hacer un croquis y no sé en dónde estoy o qué quiero registrar, digo, ¿es un lugar que me voy a quedar 3 días o es un lugar que me voy a quedar 3 minutos? En el medio, bueno, obviamente todo el abanico de variables, ¿no? Puedo estar 1 hora y no ni 3 minutos ni 3 días, ¿no? No, claro, eso es tal cual. O sea, uno tiene que tener en cuenta, si lo llevamos a los tiempos anteriores a la propia fotografía, sabemos que un cuadro, si uno quiere ver cualquier cuadro de estos renacentistas, que es donde se empieza como a utilizar más duramente la técnica de la fotografía, esos cuadros no se hacían en 3 minutos ni en un segundo y en meses, depende. Entonces, muchas veces uno cuando genera una realidad a través de un elemento virtual, como puede ser el dibujo, por ahí está tratando de retratar un segundo, que es lo que por ahí, como decía Ale, la foto te permite, y sin embargo, para poder generar esa misma sensación a partir de un dibujo, tenés que estar muchísimo tiempo para poder lograr algo similar. De hecho, en su momento, la gente no quería sacar fotos justamente porque era como algo muy nuevo y se lo veía mal, era como algo mal visto. La fotografía al principio no fue algo muy valorado, más allá del avance tecnológico que representó, no era algo valorable desde el punto de vista de que un artista para lograr un hiperrealismo estaba meses pintando una obra y en cuestión de segundos una cámara te generaba una imagen. Y de hecho, esto que decíamos al principio, la imagen tenía un montón de contaminación extra de cosas que uno arbitrariamente decide no poner cuando hace un dibujo. Y sin embargo, cuando uno toma la foto hay cosas que están ahí. Que bueno, hoy en día con los medios digitales es muchísimo más fácil después removerlo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la perspectiva y la relación que tiene, hay una cierta como regla implícita casi en la fotografía de arquitectura específicamente y en la de producto también, cuando vemos productos fotografiados, que tienen que ver con el sistema de representación como los que estamos viendo acá en esta materia y ven en otras materias también, que tienen que ver con lo que es la axonométrica y bueno, la perspectiva en sí misma, que tienen la particularidad de que en general van a tener una suerte de línea de horizonte en las perspectivas, un punto o dos puntos de fuga, y en las axonométricas, como son proyecciones cilíndricas, las paralelas verticales tienden al infinito. Entonces, en la perspectiva se usa mucho eso también para representar espacios en general. Van a ver que la fotografía de arquitectura que se suele ver en las publicaciones tiene una tendencia a tener todas las verticales paralelas. Y por ahí es algo que uno no tiene la conciencia de hacerlo cuando está retratando un espacio arquitectónico o cuando quiere retratar un espacio arquitectónico en una maqueta de un trabajo o algo, o cuando estás en un lugar que vas de vacaciones o estás visitando y querés tomar un registro, no siempre estás teniendo en cuenta la inclinación que estás tomando con la cámara. Pero eso para la construcción de la perspectiva es muy importante porque a mí me va a regir la construcción después de las profundidades y otras cosas. Entonces, es un dato que quería nombrar y me parece que es relevante el punto de vista y la inclinación también de ese punto de vista a la hora de comparar una foto con un croquis. Eh, Acá está de más decir de que este archivo que estamos viendo va a estar subido para que lo puedan ver cuando quieran y de todas formas igual pueden poner pausa y leer lo que dicen las placas, que lo que vamos a comentar siempre está como por encima de esto. Entonces, si volvemos al tema de la perspectiva, por ejemplo, en este caso vemos una decisión que es la de indicar a la línea de horizonte en rojo y a los personajes que están en la construcción de la imagen
en color rojo también. Y por otro lado está la situación de las líneas verticales que hablábamos recién en azul. Fíjense que hay esta convención, o sea, está implícita y viene heredada un poco de la perspectiva, porque digamos como que la perspectiva en sí es un algo que sucede antes de que exista la fotografía como tal, porque la perspectiva eh, más o menos arranca por la época del Renacimiento y la fotografía hasta mediados del siglo XIX, XVIII, 1800 y pico, en realidad no aparece como tal, como técnica. Entonces, después las convenciones, no es que la fotografía se crea a partir de estas convenciones, son convenciones que después la fotografía termina verificando de la matemática que nos provee la técnica perspectiva. O sea, vemos que realmente las cosas tienden a ser representadas de esa manera y tienen una lógica. Pero bueno, una cosa importante, tanto en la perspectiva como en la fotografía, es que en general la fotografía uno la está sacando, o bueno, pone la cámara en un trípode, pero si ven el punto de vista, que es lo que me está marcando la línea de horizonte, hay una estrecha relación con el fotógrafo, en el caso de la fotografía, y con el observador que uno está virtualizando cuando genera el dibujo. Y si uno quiere percibir más o menos profundidad a simple vista, la puede hacer haciendo ese chequeo, estandarizando más o menos una altura estimada de la gente. Cuando uno genera un dibujo, fíjense que la profundidad hace que el sujeto se achique, se vea más chiquito, pero la línea de horizonte es la que alinea las miradas. O sea, los ojos siempre están a la altura de la línea de horizonte y la persona que está más alejada está la cabeza alineada con la línea de horizonte y se lo ve más chiquito. Y eso me da la profundidad, me da la sensación de profundidad que también se puede ver como vemos en la fotografía. A estimar más o menos que toda la gente esa que está en la foto tiene la misma altura o una altura similar, podemos percibir que aquella persona que está donde está el sector curvo que se ve en la imagen, está mucho más lejos que la señora que está con el vestido adelante de todo, que se la ve mucho más grande en la toma. No sé, Ale, si vos querés agregar algo a Sí. esta imagen. De estas dos imágenes, en la del dibujo y la fotografía, también se puede rescatar que la idea de la línea de horizonte me da también un marco en relación a las proporciones del espacio. En la imagen de la derecha tenemos un espacio mucho más esbelto o alto en relación al ancho, si bien la estructura pareciera ser la misma, digo, el ritmo de las columnas podría ser similar, pero no es que son columnas mucho más esbeltas, pero sí son en relación a cómo está mostrada la imagen. Ese espacio interior pareciera ser mucho más esbelto que si me imagino, en este caso es una perspectiva desde afuera, pero si me metiera dentro de ese espacio tiene otra escala. Entonces a veces la utilización del punto de vista para registrar un espacio, estando adentro o afuera, tiene que ver también con esas proporciones, ¿no? Que de vuelta, es parte del proyecto. Si lo miro desde el proyecto, me va a decir cómo estoy proyectando mi espacio, y si es parte de cómo lo muestro, va a entender cómo registro eso que estoy proyectando, digamos. Tal cual, sí, es verdad. Sirve para acentuar una cosa o la otra. Bueno, y acá ya llegamos al tema de esto que se ha visto también en la otra charla, que es necesario que la vean, la otra que habló Ale de consistencia, donde se ven también las diferencias entre un punto de fuga y dos puntos de fuga, tomados desde otro lado, pero acá los vamos a ver un poquito más desde este esquema representacional, que bueno, de vuelta, línea de horizonte, la vemos en los dibujos, la vemos en este rectángulo simple donde está marcando el punto de fuga y la línea de horizonte, y acá está el mismo dibujo ya con la proyección hacia mí, ¿no? Como que se avanza. Este dibujo de arriba y el de abajo son el mismo, solo que el de arriba es el inicio del dibujo y el de abajo es con la proyección de la perspectiva hacia uno ya dibujada. Fíjense cómo todas las líneas se van hacia el punto, nacen desde el punto de fuga o van hacia el punto de fuga. Esto me está indicando que todas estas líneas de alguna manera son paralelas entre sí, porque todas fugan hacia el mismo lugar, hacia el mismo punto.
Yo puedo tener una construcción de una perspectiva de un punto de fuga y sin embargo tener líneas que van a otro punto de fuga porque están inclinadas en ese espacio, o sea, no están alineadas entre sí, entonces yo necesitaría agregar otro punto de fuga. Y no quiere decir que esa imagen sea de más de un punto de fuga, sino que hay un plano específico que está inclinado y está yendo para otro lado. Eso muchas veces se puede resolver sin la necesidad de tener otro punto de fuga en la imagen y simplemente tomando medidas, sabiendo que como uniendo puntos, yo uno un punto con otro y puedo trasladar las medidas y generar el efecto. Es una manera muy fácil también de hacerla cuando uno hace un croquis a mano alzada, por ahí sin la posibilidad de acceder al material técnico como reglas, escuadras y cosas que son para medir, uno con proporciones podría lograr eso. Y ese puede ser, por ejemplo, el caso de la foto, donde estamos viendo que los tramos de la escalera inclinados, que se ven en el volumen de la escalera, no están fugando al punto de fuga eh, que está en el centro de la imagen, que es hacia donde fugan todo el resto de las líneas que de alguna manera conforman el espacio. Es un espacio bastante cúbico, y sin embargo, la foto está tomada desde la mitad del edificio y todas las líneas se ven que van hacia ese lugar. Podemos un poco recrear el estilo de imagen que se ve en este dibujo de acá abajo a la derecha, o sí, a la derecha, ¿no? Lo van a ver ustedes. Bueno, el dibujo que está abajo en la esquina, bueno, es más o menos repite ese mismo esquema de fugas. Fíjense como un mismo esquema de fugas se puede aplicar a una imagen compleja como la que estamos viendo en la fotografía o a una imagen simple como la que estamos viendo en ese cuarto que está dibujado. Entonces, las posibilidades de representación de estos sistemas son infinitas. Ahora, yo podría hacer una abstracción de un croquis de este espacio. Esta es la Facultad de Arquitectura de San Miguel de Tucumán, que es un edificio, anécdota al paso, es el mismo estudio de arquitectura que hizo la ciudad universitaria de la ciudad de Buenos Aires, de la UBA. Son el mismo estudio. Y este comparte un montón de cosas con ese otro edificio, pero a una escala que es muchísimo más pequeña y les permitió hacer un montón de otros detalles que son interesantes, como bueno, la cubierta, y un montón de otras cosas, integrar la escalera al espacio central, pero bueno, son cosas ya que tienen que ver más con el edificio y no tanto con la representación. Pero de alguna manera, lo que nos interesaba que vieran es que uno puede representar ya sea un cuartito como el que se ve en la punta de la diapo, o la imagen súper compleja que uno ve en esta fotografía exactamente con el mismo sistema. Uno tiene más información que otra y uno, si tuviera que por ahí hacer un croquis, como les decíamos antes, de ese espacio, hay un montón de información que es tomada por la cámara que quizás la obviaría o no la haría, no llegaría a ese nivel de detalle porque no hace a la imagen o al espacio en sí. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque uno cuando está tomando una imagen, una imagen fotográfica, está como capturando un montón de cosas que pasan alrededor, más allá de lo que uno cree que está viendo. Entonces, son cosas que a tener en cuenta siempre cuando uno está eh, haciendo una fotografía. Si ven en esta imagen particular, aparentemente no hay nadie, pero sí hay una persona que está acá abajo parada, y particularmente en el momento que tomé la foto, esperé porque vi que estaba dando vueltas, y cuando vi que iba a ir a la fotocopiadora, como estaba vacía, era en vacaciones de invierno, la facultad estaba abierta pues estaban tomando exámenes, pero no había nadie. Justo vi que había esa persona y dije, bueno, espero que se ponga ahí, y ahí saqué la foto, porque me sirve para darle escala al espacio. Y ahí se ve que la escala, si bien parece un lugar grande, no es tan grande como parece. Entonces, ese tipo de cosas también es interesante cuando hacen croquis o cuando les proponemos siempre el tema y hablamos de escala, la relación de la persona, como vimos en las imágenes anteriores, donde el observador tenía una situación importante. Ahora, ¿qué pasa? El observador fui yo con la cámara.
Y por eso esa persona que estaba 3 pisos o 2 pisos más abajo no está alineado con en la línea de horizonte porque no estaba a la altura del observador, estaba en otro plano. Entonces, ese tipo de cosas, yo si quisiera fugar la altura de esa persona, también podría fugar y trasladar la altura. Pero bueno, son otros temas. A lo que vamos es que una imagen súper compleja y una imagen súper simple se pueden resolver exactamente con la misma técnica. Obviamente, una fotografía tiene muchísimo más contenido de información que uno tiene que ser consciente de que está ahí, a diferencia de un dibujo donde uno elige hasta dónde dibuja y hasta dónde deja de dibujar. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, sí. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una imagen compleja, solo que acá el énfasis está puesto en el dibujo, como verán. La relación entre lo que es el corte, que ahí se puede ver, el corte del arco, la proyección de las sombras, y cómo eso se ve evidenciado en una fotografía. No es tan distinto, y no es tan, es un poco lo que hablábamos al principio, no es tan distinta la fotografía de la perspectiva cuando está tomada a conciencia, ¿no? O sea, en esta fotografía de vuelta, las, las líneas verticales están paralelas entre sí, y el dibujo de la, de la arcada, esas que se ven, la sucesión de arcos, también está hecho de esa manera. Pero en este caso podemos corroborar por la técnica, por la proyección y las traslaciones de las líneas que me permiten componer la imagen en la perspectiva, vemos que las líneas son verticales porque es una necesidad de la construcción de la propia perspectiva. O sea, porque sería muy difícil si todo además tuviera un tercer punto de fuga y estuviera fugado. Lo cual no es imposible porque hay perspectivas de más de 2 puntos de fuga y se podría hacer. Pero me parece que igual no es necesario, por lo menos para lo que queremos representar a estas alturas. Y ya bastante complejidad tenemos con esto, ¿no? Para eso es más fácil sacar una foto a la maqueta e inclinar la cámara de última. Que igual es lo que naturalmente suele pasar. Pero bueno, en este caso, cuando saqué esta foto, lo primero que pensé, dije, esto lo voy a usar para una imagen, para explicar lo del tema de la perspectiva, porque me pareció, o sea, estaba en ese lugar y dije, esto es de un manual de perspectiva, este espacio, no me sale ahora cómo es que se le llama esto, era un monasterio, pero bueno. La cuestión es que interesante, 2 puntos de fuga se llegan a ver en la fotografía, se pueden corroborar con las líneas trazadas en verde y fíjense que la misma proyección se puede hacer exactamente con un dibujo. Es muy gráfico esto de ver. No sé, Ale, si vos querés agregar algo más de este dibujo. Sí, no, un poco de las dos imágenes que, bueno, la perspectiva es como un ideal, ¿no? Digamos, una abstracción, una simplificación para, de alguna manera, es una construcción para otra vez devolver al ojo humano acostumbrado a registrar los espacios de esta manera, digamos, le da como ese orden, esa tranquilidad, esa rigurosidad, sirve para eso. Las dos imágenes que vimos, esta y la anterior, tanto con un punto de fuga o esta con 2 puntos de fuga, son muy gráficas en eso, digamos, en que, por ejemplo, la imagen de la facultad anterior era una imagen central, digamos, el punto de vista del horizonte y la centralidad respecto al plano de fondo reafirman esa idea, pero no es una cosa, es como el ideal de la perspectiva de un punto de fuga, digamos, pero uno puede también manipular a nivel proyectual estas herramientas, digamos. Yo puedo mantenerme en el tercer piso como en la relación vertical de manera central, pero correrme hacia uno de los lados, hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio, va a seguir siendo una imagen centralizada, pero probablemente me dé más información. Por ejemplo, si me corro a la izquierda, voy a tener más información de todo lo que está a la derecha de mi punto de vista, y mucho menos porque lo voy a ver como más sesgado o no sé cómo se dice, sí, perfilado, por ejemplo, toda la pared de la izquierda. Lo mismo en la siguiente que tenías, digamos, es una imagen como
no, está muy icónica y muy equilibrada, digamos, los dos puntos de fuga hasta parecen materializados, que en realidad en la perspectiva, si se fijan, sobre todo en las obras de arte, después se trata como de borrar, ¿no?, el punto de vista, para que no quede ese dato. Vuelta, ahí, digamos, si uno se corre levemente, van a seguir estando estos dos puntos de fuga, probablemente uno que pareciera estar más distante y el otro más cercano, y lo que me hace es justamente después mostrar como más un sector que el otro. En este caso es como muy ordenado y muy consecuente con un punto de vista geométrico y centralizado ideal, digamos. Pero de vuelta, son variables también, tanto como la altura, si la ubicación o la negación de los puntos de fuga dan cuentas de la espacialidad y de la representación de esa espacialidad, que son dos cosas indivisibles en algún punto, ¿no? Digamos, porque si lo quiero mostrar así, no es que el espacio sea así, porque de esta misma galería yo podría mostrar una fotografía con un punto de fuga y mostraría una imagen parcial de esa espacialidad, pero el concepto de espacio también se modifica si yo registro ese tipo de imágenes. Tal cual. Bueno, otro aspecto de la fotografía y que es más difícil por ahí de representar en lo que es el croquis es la luz, pero no es menor, porque en este no nos vamos a detener demasiado porque esto lo pueden ver, el video está de Campodónico, ya lo han visto seguramente, pero era necesario incorporarlo porque es una parte esencial, particularmente de la fotografía, ¿no? Porque la fotografía no deja de ser luz en sí. Entonces, una cosa muy interesante para tener en cuenta es cuando se ve esta otra imagen que es hacia un lado y hacia el otro, qué es lo que estoy viendo, ¿no? O sea, el efecto que me genera la luz sobre la proyección de la sombra y el elemento en sí descubierto, que es lo que me está generando esa sombra, ¿no? Y cómo ese elemento también está sostenido por otros perfilitos que no sé si los llegan a ver, pero se ven apenas, que parecen unos pelos ahí, eso es lo que está sosteniendo en su lugar ese elemento, justamente para que por la potencia que tiene la luz no se vea después, y sin embargo igual si uno ahora que sabe que están ahí hace el esfuerzo, acá en la imagen se llegan a ver las líneas mínimas de esa estructura que sostiene el paramento ese horizontal que tiene, que conforma la forma de la cruz en la sombra. Pero bueno, estas imágenes venían más a dialogar sobre el juego que uno puede hacer con la luz en la obra, con la arquitectura en sí y obviamente con la fotografía. Y para terminar, esta imagen nos parecía súper potente de mostrar. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que podemos tener a cualquier trabajo proyectual que hacemos cuando estamos haciendo cualquier cosa que sea relacionada con proyectos, sea arquitectura, diseño de cualquier otro tipo, donde uno tiene una maqueta y trata de corroborar ciertas cosas. En este caso, volviendo un poco con el tema de la luz, podemos ver cómo una maqueta a escala y una cámara fotográfica nos puede llegar a dar algún tipo de pista de cómo puede llegar a solucionar esa luz, el espacio que estamos diseñando, si aporta o no aporta. Si hablamos si retomamos el tema de consistencia, si yo tengo que abrir más o cerrar más, si tengo que cambiar el color o la opacidad de los materiales. Si vemos en la maqueta, se proyectaba un material más color madera en el sector que en la obra final está en hormigón, y la parte que es madera o chapa parece que es chapa oxidada, un efecto que tiene la chapa, que es lo que se ve más color amarronado en la obra, termina siendo blanco, estaba siendo blanco en la maqueta. O sea, fíjense cómo hay una inversión ahí de por ahí, el tono, si se quiere, de los materiales. Pero si bien o sea, está como medio invertida esa situación, no cambia tanto. Sí podemos decir que el punto de vista, por lo menos desde la foto, está bastante logrado, y por la escala que tiene la maqueta hay como una corroboración después en la obra de que eso funcionó. Por ahí no le pegaron al horario o a la entrada de luz
porque la proyección de sombras no es exactamente igual en la maqueta que en la obra real. Pero bueno, la verdad es que eso es algo por ahí en la maqueta mucho más difícil de lograr si nos vamos a basar pura y duramente con la luz natural, como ese pareciera en este caso. Ahora con los programas de modelado 3D es como mucho más fácil elegir el norte exacto y la inclinación exacta del Sol para calcular más precisamente una proyección de sombras, que antes se hacía con unos aparatos que se llamaban heliodones, que eran como unas mesas con una lámpara que estaba prendida a un arco que giraba, uno lo iba inclinando en sentido de cómo estaría la obra, pero al mismo tiempo tenía que más o menos tener una idea de los grados de inclinación del norte como para que la luz te dé. Entonces, no era tan preciso igual como por ahí puede ser hoy. Pero así y todo, fíjense que la corroboración es clave, o sea, es totalmente factible. Uno puede laburar en la maqueta y tener así un test de cómo puede llegar a quedar algo, cuál puede ser la relación de abierto y cerrado de un espacio y cómo es el trabajo de la luz sobre dicho espacio, tan simplemente con hacer una maqueta, una escala acorde como para poder ponerle una cámara y mirar qué es lo que pasa. Eso es un ejercicio súper interesante. Obviamente que después tenemos otras cosas como la decisión de hacer una escalera liviana en la obra final, que está representada por un plano completo en la maqueta y eso me está afectando también a la proyección de sombras, porque yo acá estoy viendo un recorte de la sombra, cuando en realidad en la obra estoy viendo la textura que me dan los escalones. Y me da más luz eso en ese sentido. Entonces, obviamente que siempre va a haber alguna cosa distinta y que no va a dar exactamente igual. Pero otra cosa que también no es menor es otros tipos de representaciones que participan de esto y que ayudan a corroborarse con la fotografía y con la perspectiva, que son los planos, ¿no? Porque uno construye muchas veces las perspectivas, muchas veces no, en general debería hacerlo así, con cortes, con vistas y con otro tipo de documentación que me aporta. Entonces yo puedo ver acá en este dibujo una especie también de constatación de por ahí yo tengo una maqueta que no tiene el nivel de detalle que tiene este dibujo, y entre las dos cosas solidariamente me ayudan a entender que después esto termina siendo como es en, en una realidad futura, ¿no? Así que bueno, esta imagen particularmente era muy interesante para ver eso, ¿no? El trabajo de la maqueta, el de los sistemas de representación y cómo la fotografía aporta desde esta otra herramienta, es una herramienta más de representación para mostrar cosas que por ahí no podríamos hacer tan simples si no la tuviéramos. No sé, Ale, si vos querés agregar algo más. Sí, en relación a estas dos últimas diapositivas, digamos, el tema de la luz y la fotografía eh, pone en juego también otras cosas que están implícitas en el sistema y que a veces no somos conscientes, ¿no? Y que el hacer consciente a veces lo manipula. Por ejemplo, en estas dos imágenes vos tenés, además de la luz, del punto de vista y de la fotografía y de la materialidad diferente de la maqueta y de la obra, vos tenés el plano de proyección, que lo mismo pasa con la obra anterior de Campodónico, digamos, la búsqueda de ese plano continuo y no cortado entre el plano horizontal y vertical de la cubierta en Campodónico y la curva, hace que la imagen, la proyección de la cruz sea una y no haya quiebres. En esta imagen, la de la izquierda, si yo quisiera, por ejemplo, reconocer la figura del calado que deja entrar la luz, la reconozco mucho más en la izquierda. ¿Por qué? Porque se proyecta sobre un solo plano de proyección. Si miro la de la derecha, ese mismo cuadrado, digamos, al proyectarse en dos planos a 90 grados, digamos, forman más aristas. No reconozco un cuadrilátero, reconozco tres aristas por lo menos, como que deforma la proyección. O sea, si yo quisiera usar la sombra para dar cuentas de la forma de la abertura, estoy más cerca en la imagen de la izquierda al proyectar sobre un único plano que en la de la derecha al fragmentarla en dos planos de proyección. Entonces, no es solo la luz, no es solo el punto de vista, sino que también cuando trabajo con la luz, el plano de proyección de la luz o de la sombra, según en este caso estamos registrando la luz, pero a veces pasa también con las sombras,
puede ser una imagen que nos devuelva información también, digamos. Y manipular, obviamente, porque si yo quisiera que no se reconozca por dónde entra la luz, bien podría manejar distintos planos de proyección y entonces me va a ser mucho más difícil, salvo que esté viendo la imagen, digamos, del recorte, me sería más difícil reconocerlo. Acá en la imagen de la derecha está claramente que la continuidad del plano, por eso el uso de la curva, hace que haya una sola cruz. Si esto hubiera tenido un plano de cubierta y un plano vertical de la pared, o varios, hubiera corrido el riesgo de la discontinuidad de esta forma que está buscando. Entonces, conocer el sistema, en el caso, por ejemplo, de esta obra de Campodónico, es fundamental, digamos. Si yo no conozco el sistema de proyección de la luz, en este caso natural del Sol, sobre el plano de proyección, mal voy a diseñar ese plano de proyección, porque lo que él está diseñando es justamente ese plano de proyección y lo que se interpone entre la luz y ese plano de proyección, que son estos dos palos que terminan haciendo este símbolo. Bueno, esperamos que les haya servido, que aunque sea les haya despertado curiosidades y que se pongan ahora a ver las fotos que mismos sacan desde otro lado, ¿no? Por ahí uno a veces no es tan consciente de lo que está haciendo con la cámara y es una herramienta muy, muy poderosa. Y si uno es consciente de lo que puede hacer con esa herramienta y además es consciente del sistema, como decían, como recién decía Ale, uno puede hacer maravillas como la que hizo Campodónico con algo tan simple como una curva y un aventanamiento y dos palos. Más allá de que sea una iglesia o lo que sea, no deja de ser un gesto increíblemente sorprendente de simpleza que tiene, ¿no? Así que, así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y nos estamos viendo en cualquier momento.